28 creencias fundamentales. Creencia número 18. El don de profecía. Dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios, y que nuestras iniquidades han hecho ocultar de nosotros su rostro. Pero a pesar de esa separación, de no poder hablar con Dios cara a cara, Dios no se ha olvidado del ser humano. Y entre las formas de comunicarse con el ser humano está el don de profecía. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que recibe mensajes de Dios y los transmite a su pueblo. Los profetas no profetizaban por su propia iniciativa. Dice el segundo libro de Pedro en el capítulo 1, versículo 21, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es un profeta? Es una persona que recibe un mensaje de Dios. La palabra profeta en el Antiguo Testamento se traduce del término hebreo naví. Para comprender su significado, leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he puesto por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón. Leemos que la relación entre Moisés y el Faraón era como la relación que existe entre Dios y el ser humano. Así como Aarón comunicaba la palabra de Moisés a Faraón, del mismo modo el profeta comunica la palabra de Dios a su pueblo. El término profeta en el Nuevo Testamento deriva del término profetes. Es el equivalente griego. Y esta expresión designa a un mensajero de Dios divinamente escogido. En el Nuevo Testamento se describen algunas de las funciones de los profetas. Entre ellas, dice la Biblia, que ayudaban a fundar la iglesia. El libro de Efesios, en el capítulo 2, versículos 20 y 21, dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ayudaron a fundar a la iglesia. Pero además de eso, iniciaron o tuvieron también su esfuerzo misionero. Fue por medio de los profetas como el Espíritu Santo designó a Pablo y a Bernabé para su primer viaje misionero. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Anaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Iniciaron el esfuerzo misionero, trabajaban por la predicación de la palabra. Pero además de eso, dice el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 14, que los profetas ayudaban en la edificación de la iglesia. Capítulo 14, versículo 4 de la primera carta a los Corintios: el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Pero qué otra función tenían los profetas? Dice el libro de Hechos, en el capítulo 11,
versículos 27 y 29. Y por lo general, esta es la forma como entendemos la palabra profeta. Dice la palabra del Señor: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Otra de las funciones, amonestaban acerca de las dificultades futuras, es decir, predecían o profetizaban cosas a suceder. En este último tiempo, Dios también levantará profetas, o ha levantado profetas, o para este tiempo no habrá profetas. Leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características de la iglesia o el pueblo remanente verdadero de Dios de este último tiempo. Una, guarda los mandamientos. Muchas iglesias no cumplen con este requisito porque enseñan que los mandamientos están abolidos. Pero otra característica, dice que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Leemos aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es que el espíritu de profecía, es decir, el don profético predicho para este último tiempo. La iglesia, el pueblo remanente final, sí tendría profetas. Ahora entonces, ¿cómo identificar a un profeta verdadero? La Biblia nos da algunas características de cómo identificarlo. Uno, que el mensaje esté de acuerdo con la Biblia. Dice el libro de Isaías en el capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, que si un profeta no enseña conforme a la ley de Dios y no enseña conforme al testimonio, que es todas las sagradas escrituras, entonces no le ha amanecido, no es un verdadero profeta. El verdadero profeta enseña acerca de la ley de Dios y acerca de la Biblia, y está de acuerdo con todo lo que ella dice. Otra característica, que sucedan las cosas que predice. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 21. ¿Cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, de él no tengas temor. Es decir, que si alguien profetiza algo y no sucede, no es un profeta del Señor. Debe cumplirse lo que dice. Otra característica la leemos en el libro de la primera carta universal del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es decir, que debe reconocer que Jesús es Dios
pero que ha venido en carne, que se ha hecho humano como uno de nosotros, y no que fue un espíritu, no. Alguien que se hizo carne, que se hizo real, que sintió nuestros dolores. Alguien que también fue tentado, pero salió victorioso. Alguien que murió por ti y por mí, para darnos la salvación, como un ser humano murió. Reconocer que Jesús se hizo humano. Otra característica, dice el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Que sus frutos sean frutos dignos de un profeta, de alguien que ha conocido a Dios, no alguien que se interesa solo en el dinero. Muchos son de esos que hay por allí. En este último tiempo, en la iglesia adventista, el don de profecía se manifestó en una mujer llamada Elena G. White, la cual fue una de las fundadoras de la iglesia. Esta mujer, a la edad de 17 años, desde el año 1844 hasta 1915, cuando falleció, tuvo más de 2000 visiones. Durante ese tiempo vivió y trabajó en los Estados Unidos, Europa y Australia, aconsejando y estableciendo obra nueva, pero también predicando y escribiendo. Entre sus libros se encuentra un libro llamado El Camino a Cristo, el cual es uno de los 3 libros más publicados a nivel mundial. Se ha escrito en más de 100 idiomas y se ha publicado, o se han hecho más de 15 millones de publicaciones. Pero una de sus obras más populares es el libro El Conflicto de los Siglos, que comprende 5 libros en los que se destaca la lucha a lo largo de la historia de la humanidad entre Cristo y Satanás. Satanás por destruirnos, pero Jesús por darnos la salvación. Esta mujer, en el año 1890, cuando apenas el espiritismo daba sus primeros inicios, ella escribió que sería uno de los engaños satánicos de este último tiempo. Y sin duda el espiritismo hoy se ha extendido a nivel mundial. Pero también escribió acerca de los efectos dañinos en el organismo del alcohol, del tabaco, de los efectos de los rayos X, aún de los efectos que tiene la carne en nuestro organismo y muchas otras sustancias. Abarcó temas relacionados con la alimentación, con el evangelismo, la vida familiar, la temperancia, la educación. Pero también escribió que para este último tiempo la máxima potencia a nivel mundial sería los Estados Unidos de América. Y por mucho tiempo tuvo una lucha codo a codo con la Unión Soviética, hasta que ésta se desintegró y se cumplió lo que había escrito, que Estados Unidos sería la máxima potencia a nivel mundial. Pero también escribió que ese sentimiento anticatolicismo que había en aquel entonces pasaría a un lado y el mundo protestante haría alianzas con el catolicismo. 3 décadas después de su muerte aproximadamente, se estableció el ecumenismo, el Consejo Mundial de Iglesias y el Concilio Vaticano II, la unión entre el catolicismo y el mundo protestante. Las profecías se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Dios llama a sus profetas para dar un mensaje de amonestación, de buscarle a Él, de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas.
El propósito de los profetas es llevarnos a Jesús.